Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio de mi canal N11. Hoy traigo un tema que los vamos a ir relacionando con la actualidad y me estoy refiriendo antropológicamente a la derecha y la izquierda. ¿Cómo fueron cambiando? ¿Cómo fue cambiando el concepto de orden político, del poder temporal, a llegar a un estado total? Y para ello, espero de que puedas quedarte hasta el final, puedas darle like y suscribirte a este espacio para la libertad. Así que vamos a estar hablando de este y mucho más en relación a estas dos ideologías y cómo se van diluyendo en una neutralidad del Estado. Quédate hasta el final. Y aquí vamos a hacer este análisis de la izquierda y la derecha, cómo va haciéndose estas ideologías, esta tensión entre estas dos esferas del aspecto político, del aspecto social, cómo también van diluyéndose hasta llegar a una neutralidad, y más aún con las nuevas sensibilidades, con las nuevas realidades. Y para eso me voy a centrar en este pequeño análisis y recomendar también de que vayan a este gran libro de Dalmacio Negro Pavón, que es El fin de la normalidad y otros ensayos. Una gran obra que canaliza una serie de fenómenos que hoy en día podemos nosotros relacionarlos perfectamente. Y para ello vamos a ir entrando en este pequeño análisis, porque es importante que la gente comprenda cómo nace en sí esta esfera de la derecha y de la izquierda y cómo hoy en día parece ser que ser de derecha es algo malo, es algo casi escatológico y denostativo. Y para, a contrario sensu, ser de izquierda parece ser algo de magnificencia, algo de beneficencia, algo que mira hacia el prójimo. Y nos vamos a dar cuenta de que lo que hay de fondo es una cuestión completamente distinta y que no dice la prensa y que tampoco uno ve en columnas de periodistas que se hacen llamar como progresista o como woke. Y eso me resulta interesante en estos tiempos para que la gente vaya viendo en realidad qué es lo que significaba ser de derecha y qué es lo que sí significaba ser de izquierda y cómo eso fue cambiando abruptamente con la Revolución Francesa. Para ello, tenemos que entender que la dicotomía transita desde la permanencia y la progresión, desde el orden y progreso, hasta transitar a lo que es tradición y revolución. Tradición por el lado derecho y revolución por el lado izquierdo. Acá podemos ver, por ejemplo, que ahí le estoy adjuntando la fotografía de un parangón que hace un gran político y también teórico francés, Jacques Duperron, que ahí lo pueden ver. Y esta me parece interesante porque si ustedes van ahí a esta parte de la fotografía, van a ver como el lado de la derecha y el lado de la izquierda. Y a destacar aspectos como puntuales, porque ahí pueden ver que es un listado bastante largo, que también lo pueden encontrar en el libro. Voy a destacar aspectos importantes para que ustedes vayan haciendo esa reflexión y se vayan dando cuenta de cómo esto comienza a cambiar y llegar a lo que hoy en día es algo completamente diferente. Por ejemplo, en el lado derecho, aspectos muy esenciales y que tienen que ver también, se los adelanto, con la separación de la iglesia y del Estado. Más bien, la subordinación de la iglesia hacia el Estado. Y eso tiene que ver también con grandes pensadores dentro de la historia de la filosofía que provocan un quiebre rotundo a lo que es la espiritualidad, perdón, lo que es lo sagrado y lo que viene de Dios. Por eso no es casualidad que Nietzsche después pregona en sus obras que Dios ha muerto. Y eso significaba también no tan solo un cambio a nivel religioso, sino que a un cambio a nivel político.
y eso cambiaba toda la realidad. Así que, miren, vean ustedes el tema de la derecha y ven el tema de que dentro de los aspectos de la derecha está la espiritualidad, está la trascendencia, algo muy importante dentro del aspecto de filosofía, el aspecto de la religión, el aspecto de la naturaleza humana, de Dios como origen del poder. Por eso es que antes de que ocurriese esta transformación importante que después más tarde hace Job, todos habíamos escuchado que el monarca supuestamente era y venía de un poder divino, de la divinidad. Eso después se rompe. Y por eso después llegamos a la nación, al concepto de soberanía con Jacques Rousseau. Y eso implica de que ya Dios queda completamente eliminado de esta triada donde Dios ocupaba el centro. ¿Y ahora quién va a ocupar el centro? El Estado. Algo muy particular. Además, acá vemos el concepto de familia, de propiedad, nótese. Jerarquía y orden, tradición, patria, guerra. ¿Qué es lo que pasa en el lado izquierdo, según Jacques Dubourgon, que podemos ver en esa fotografía? En la izquierda tenemos la inmanencia, el materialismo. ¿Les suena? Materialismo histórico. Es decir, empezamos nosotros a crear nuestro concepto de verdad, nuestro concepto de realidad a través de la historia. No hay una trascendencia que dependa de un ser que en este caso es el garante de nuestra existencia, que es Dios. Y por eso es que es anti-religioso. Y por eso es que cuando ocurre la Revolución Francesa, que era en su esencia máxima atea, era antirreligiosa, implica destruir el cristianismo y con ello la persecución de los católicos. Y ahí es donde después se da el paso a la reforma protestante. Todos esos fenómenos no son cosas que surgen de forma aislada, van conectadas a estos aspectos más esenciales. Por eso es que dije, voy a hacer este análisis, voy a hacer este episodio porque es lo que nosotros necesitamos para poder hacer esta conexión con lo que ocurre hoy en día. Aquí tenemos al hombre perfectible, tenemos al idealismo, la ciencia, el progreso de la humanidad. Y eso es muy importante porque después de Augusto Comte vamos a ver que ya ya no se habla de Dios como ese garante en la cual se encuentran como centro Dios y por uno u otro lado encontramos al hombre y a la naturaleza, sino que después comienza a hablarse de la humanidad. Y eso es algo muy particular porque eso también nos lleva ya a ver ciertos aspectos más terrenales y dejar lo sagrado, comenzar a sacar lo sagrado de nuestra concepción. Por eso es que tenemos una transformación importante en cuanto al aspecto de poderes del Estado. Y aquí tenemos, por ejemplo, el pueblo como origen del poder. ¿Se fijan? El pueblo como origen del poder. Ya no es Dios, es el pueblo. Y eso está en el lado izquierdo. El comunismo, el lado izquierdo. Igualdad y justicia. Progresismo, revolución. Pacifismo, utopía. ¿Qué me parece esencial? Y donde vamos nosotros comprendiendo este aspecto de derecha e izquierda, y es de la cual después resulta ser toda una transformación esencial, porque nadie se imagina que en la derecha estaba precisamente Dios como poder central. Ahora pasa el pueblo. Y eso es importante. Y por eso es que después comienza a haber una inclinación hacia la izquierda. Y eso empieza a generar un nuevo concepto, una nueva apreciación respecto de la derecha, que es todo lo malo, todo lo pasado, todo lo tradicional que no permite el progreso. Y por eso es que comienza a haber una gran inclinación hacia la izquierda, y más aún con la Revolución Francesa. Y con ello, con esta transformación de estas dos tensiones, se ve precisamente una emancipación política de la religión. Ya con la paz de Westfalia, por el año 1648, comienza una presión de la izquierda. Todavía no se produce la Revolución Francesa.
Y ahí van viendo ustedes cómo se va canalizando estas dos esferas y que comienza una a superponerse sobre la otra. Esto es la izquierda a superponerse sobre la derecha. Eso es algo impresionante y que va a permitir también con mayor facilidad cuando se implante el estado total de Hobbes, y particularmente el igualitarismo. ¿Qué persigue finalmente el igualitarismo? Va a perseguir que al generar una neutralidad de la izquierda y de la derecha, finalmente estas quedan completamente anuladas en lo político y en lo administrativo. Y eso hace a uno reflexionar por qué hoy en día tenemos estas dos esferas que parecen no estar muy bien marcadas, porque vemos gente de derecha que simpatiza con ideas comunistas, por ejemplo. Eso no es casualidad y es parte también de esta transformación que comienza a ver ya con la Revolución Francesa, porque eso implica una mundanización, un detrimento de la teología, de lo sagrado, de lo religioso. Esto es el lado derecho. Y por lo tanto damos preponderancia al lado izquierdo. Ahora bien, tomando en cuenta que comienza a haber este cambio, derecha negativo, la izquierda está lo positivo, lo benéfico, lo que hay que resaltar, el progreso, esa utopía en donde el hombre es capaz de determinar su propio camino, su propia historia y por lo tanto continuar en un progresismo. Todo ello queda completamente estructurado sobre la base de un Estado neutral. Y esta neutralidad se genera, como lo había adelantado, con el igualitarismo, pero es importante, y eso ya lo han dicho muchos autores, y de hecho les invito a ver bioideologías que tengo esa conversación, esa gran conversación con Dalmacio Negro Pavón, porque ahí hablamos del nihilismo. Ahí hablamos de la decadencia del pensamiento de Occidente. Y eso es fundamental porque eso implica concluir que todo esto desencadena en una pérdida del sentido de la realidad en la cultura occidental. Y por eso la creación del Estado moderno. También les invito a ver el episodio de la esclavitud moderna basada en el Estado, que tengo ahí esa conversación con el gran doctor José Luis Palacio. Porque no es solamente un análisis desde el punto de vista histórico, filosófico, sino que implica también sociológico. ¿Por qué seguimos en esta esclavitud, pero sobre la base de algo que nos dicen democráticamente como a elegir? Yo elijo quién me va a representar, pero en definitiva sigo siendo un vasallo, si me remonto a la época feudal. Y así las cosas, entramos a este gran pensador, cuando uno lo estudia, la historia de la filosofía, que nos estamos refiriendo a Hobbes. Hobbes con su Leviatán. Hobbes con esa frase muy conocida de que el hombre tiene una lucha, es un lobo, tiene una lucha de todos contra todos y por lo tanto debe haber alguien, un ente, que logre pacificar esta lucha constante, este lobo que lucha y es capaz de matar. Y eso es el Estado. ¿Y qué es lo que permite y qué es lo que provoca en realidad Hobbes cuando escribe el Leviatán? Y que por lo tanto vamos a ver en definitiva que hace una transformación importante y que después claramente va a permitir a Jean-Jacques Rousseau hablar de la voluntad general y con ello el colectivismo. Con Hobbes comienza una inclinación a favor de la izquierda. Y eso se puede ver precisamente, que por lo demás se instaura como un orden político, lo podemos ver en la portada de su libro. Si ustedes se fijan en la portada del libro, este libro tan conocido de Hobbes, tenemos, hay un tránsito de los monarcas, que eran elegidos por poder divino, transitan a un estado independiente, un estado que comienza a bastarse a sí mismo. Ya no requiere de un poder divino, ya no requiere de Dios
por eso es que queda completamente relegado, y eso implica la transformación y la instauración del Estado moderno, que se basta a sí mismo, y eso está muy relacionado con la Revolución Francesa, antirreligiosa completamente. Siempre tenemos que tomar en cuenta ello. Y desde ahí podemos ir viendo esa transformación del estado de poder que escribía Maquiavelo en su obra El Príncipe, desde el estado soberano que escribía Bovino, pasamos a un estado total en Job, un estado total. Y es importante porque, de acuerdo a esa portada, vemos que por un lado, esa figura del hombre que representa al Estado, tiene en su mano derecha tiene la espada, como se puede ver, y en la mano izquierda tiene el báculo. Ahora, ¿qué es lo interesante en esta portada? Y que los voy a llevar a esa reflexión que quizá muchos de los que han leído el Leviatán, y me incluyo, no habían reparado en ese aspecto tan interesante, es que la espada está en la mano derecha y lo que simboliza a partir de ahí es un poder temporal. Mientras que en la mano izquierda está el báculo que representa el poder espiritual. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la espada esté en la mano derecha y el báculo está en la mano izquierda? Lo que hace Job es hacer una inversión de los conceptos, porque ya no hablamos de autoridad espiritual. Y qué importante es hablar de autoridad espiritual y no de poder, porque la autoridad implica un saber sin la imposición de un poder. Y al reducirlo a un concepto de poder y quitarle la autoridad, prácticamente queda completamente restringida al arbitrio humano. Y algo característico de esto es que al tener en una mano la espada y en la otra el báculo, lo que hace Job es suprimir la legitimidad de la iglesia y dejarla relegada al poder soberano. Y de hecho, Job se basa en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, es de mi mundo, no es de este mundo. Y por lo tanto, queda completamente relegado. Suprimida esa autoridad de la iglesia, va a ser lo que en definitiva va a desencadenar más tarde con la reforma protestante y la persecución de todos los católicos. Y eso será otro episodio para analizar lo que implica la reforma y la contrarreforma. Toda la iglesia debe ser dependiente del soberano. No es caprichoso lo que hace Job en su portada al tener uno y otro, porque de hecho, si ustedes se fijan, lo que tiene en la mano izquierda es el báculo, que representa el poder espiritual, y en la mano derecha tiene el poder temporal. Por lo tanto, eso implica una superposición del lado izquierdo hacia el derecho. Siento que debiese ser al revés, porque lo espiritual estaba siempre a la mano derecha. Eso trae la transformación de lo que yo había adelantado de Dios como centro, y tenemos por el lado derecho al hombre y por el lado izquierdo a la naturaleza. Esa era la tríada tradicional. Dios en el centro, a la derecha el hombre, a la izquierda la naturaleza. Y eso después cambia cuando sacamos a Dios del centro y colocamos a la humanidad. Porque eso también va a traer con la Revolución Francesa el triunfo de la izquierda, el triunfo de la revolución. Y con ello, lo que Jean-Jacques Rousseau ya hablaba como voluntad general.
Jean-Jacques Rousseau lo que hace en definitiva es instaurar el colectivismo, porque ya no hablamos de una libertad del individuo como tal, inherente como tal, sino que una voluntad que se asemeja a lo que quiere el pueblo, lo que supuestamente quiere el pueblo. Y claramente que Hobbes y después Jean-Jacques Rousseau, al establecer este concepto de la voluntad general, la voluntad y el poder ya no viene de arriba, como mucho tiempo estuvo como parte de la tradición, sino que el poder viene de abajo. Por eso es que se habla de pueblo, de soberanía más adelante. De abajo hacia arriba emana el poder. Por lo tanto, Dios ya no está en ninguna de estas partes de esta triada, sino que ya después hablamos de Estado en el centro y tenemos al lado derecho al pueblo y al lado izquierdo la nación. Por eso nacionalismo hace del lado izquierdo. Y eso es interesante, porque cuando se habla de esa reflexión del trono y el altar y cómo comienza a hacer este cambio de la izquierda a la derecha, en el trono comienza a instaurarse el Estado y en el altar la nación política. Por eso cuando muere Dios, nace la nación política. Y cuando uno analiza y dice, vaya, hablamos mucho del concepto de soberanía, vamos a hacer ahora ese análisis, vamos ahora a tener ese conocimiento de cómo nace el concepto de soberanía, que hoy en día nosotros tenemos en nuestras constituciones y que todo ahora se terrenaliza, como se puede decir. Todo ahora queda supeditado a los poderes del Estado, al Estado en sí, al Estado total. Ya no hay nada como trascendente que a nosotros nos dictamine en nuestras acciones, que nos dictamine en nuestra existencia en sí, sino que ahora es todo terrenal. Y por eso ahora la iglesia queda relegada, queda completamente dependiente del Estado. Cuando nosotros nos enseñaban la historia de nuestro país y hablaban de la separación de la iglesia y del Estado, ¿cierto? A raíz del tema del matrimonio, del divorcio, lo veíamos como un gran progreso. Bueno, ahora tenemos que entrar como a detenernos un poco y hacer esa reflexión si es como se nos contó cuando éramos chicos o como se nos contó en algún momento en clases de historia. Esas son cosas interesantes y que comienzan a generar esta reflexión de cómo cambia la izquierda y la derecha y cómo, por qué todo el mundo parece inclinarse hacia la izquierda. Por eso, cuando uno conversa, cuando uno está, por ejemplo, en un grupo social, parece ser que eh, es más aceptable el uno decir soy de izquierda a alguien que dice que soy de derecha, porque inmediatamente vienen las frases denostativas, vienen como las etiquetas y la gente tiene como ese resquemor a ser etiquetado cuando se es del lado derecho, que parece ser lo más desalmado, lo capitalista, lo burgués, que finalmente después comienza a desencadenarse en todas las protestas y las manifestaciones. Por eso el concepto de facho, el concepto de burgués y de ultraderecha y de las personas que en definitiva vienen a ser los malos de la historia, siendo que el lado derecho estuvo siempre lo espiritual y lo sagrado, y eliminando permite el poder diluir y cambiar esta nueva realidad. Triunfando este lado izquierdo, se suele decir que ese triunfo del lado izquierdo surge el 11 de septiembre del 89, cuando Robespierre, luego de toda la masacre que se había cometido, se sienta en el lado izquierdo, en el lado izquierdo del presidente de las Naciones Generales. Y Brissot, que era un poco más moderado, se sienta en el lado derecho. Eso a mí me resultó
muy interesante cuando hace uno el análisis de qué es lo que implica el lado izquierdo y el lado derecho, y cómo la izquierda se superpuso al lado derecho, hasta casi anularla. Por eso hoy en día cuando la gente se le escucha decir que no existe como la derecha o no existe en realidad políticos del lado de la derecha, es cierto. Pero eso tiene una historia, hay un análisis que nos faltaba en estas piezas para decir qué es lo que está ocurriendo. Porque claramente cuando Hobbes con su Leviatán establece este estado total, implica que mueren las ideologías de izquierda y derecha. Esas que veíamos con Jacques Duperon, ese parangón que veíamos, muere las ideologías, se neutralizan. Por eso el estado neutral, este estado que comienza como a acapararlas a tal modo que solamente quedan para un aspecto netamente administrativo, netamente para diferenciar los partidos políticos, pero ya no está esa diferencia, esa tensión, esa dicotomía tradicional que tenía, que era hablar de tradición por el lado derecho y hablar de revolución por el lado izquierdo. Ya no está eso sagrado, eso espiritual. Ya no está la trascendencia, sino que la inmanencia. Y estas ideologías, al ser destruidas, quedan completamente absorbidas por las nuevas realidades, las nuevas sensibilidades, que muy bien Dalmacio Negro ya lo establecía en esa gran conversación que tuvimos con las bioideologías, que surgen con el feminismo, con el ecologismo, con el pacifismo. Por eso ya no hablamos de guerra, porque es un concepto que tiene una connotación negativa y por lo tanto, hay conceptos que comienzan a cambiarse hoy en día. Lo podemos ver en varias constituciones, cómo han sido modificados los conceptos. Y eso también es algo para analizar, y claramente con la ideología de género. Y todas estas radicalizaciones que diluyen y terminan por destruir estas dicotomías tan importantes. Y ese es mi reflexión que claramente quiero hacer con ustedes en este pequeño episodio. Yo los invito a ver estos episodios que he tenido, estos conversatorios con Dalmacio Negro Pavón y con José Luis Palacio, que hablamos de la esclavitud moderna, el Estado. Y eso va a ser muy importante porque nos va a permitir comprender que hoy en día somos esclavos. No en el concepto de la esclavitud en en su tiempo, en sus siglos anteriores, pero somos esclavos de un ente que se llama Estado, el Estado moderno, y que cada vez acapara más. Y eso los lleva a reflexionar qué significa que un Estado, en definitiva, esté tomando demasiado poderío. De hecho, hay una reflexión que sería muy interesante en ver una serie de autores más antiguos antes de Hobbes, cuando comienzan a ver este tema de lo que puede surgir con la figura de un Estado total, qué es lo que implicaría y qué es lo que implicaba la figura del Estado para lo que era la autoridad espiritual, y que en definitiva es lo que estamos viendo hoy en día. Así que espero que les haya gustado este pequeño episodio. Dejen sus comentarios, no olvides suscribirse y hacer su aporte, su contribución a este espacio que es autogestionado. Ya lo pueden hacer en Flow o en Patreon para poder hacer posible la realización de más saberes que puedan ustedes compartir, difundir y verlos en cualquier momento del día. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.